Hola, mi nombre es Ana Paloma Pérez Ríos y este es mi trabajo, La economía de los intercambios lingüísticos, de acuerdo con las reflexiones de Pierre Bourdieu, y constará de darle respuesta a tres preguntas. La primera pregunta dice así: ¿para qué se necesita una teoría social que aborde las formas autorizadas del lenguaje con el que se construye la realidad social? Se necesita una teoría social para darle sentido, dirección y veracidad a la observación sociológica, y que de esta manera se puede comprender la estructura de la realidad que predomina en general, incluyendo a los grupos de diferentes edades, clases sociales, laborales, etc. O sea, traducción, se necesita esta teoría social para no comprender el lenguaje como el lenguaje del significado gramatical, sino para comprender toda esta estructura social en la que intervienen diferentes actores. Y es importante contemplar estas teorías porque de esta manera podemos acercarnos lo más posible a la verosidad de la construcción de la realidad. O sea, nos acercamos a la veracidad de lo que es la realidad, ¿sí? Ahora vamos a darle respuesta a la segunda pregunta, que dice así: ¿cómo se da el proceso de normalización del lenguaje? Y aquí depende en que si nos enfocamos solo a la gramática, y cito a Bourdieu, esta solo definirá el sentido de lo que decimos, el sentido de cómo usamos el lenguaje. Lo que nos interesa es conocer la normalización del lenguaje en el aspecto social, y vuelvo a citar a Bourdieu. El significado completo del discurso se lleva a cabo en relación con un mercado determinado. En la siguiente pregunta vamos a profundizar más en esta respuesta. Vamos con la pregunta 3, que dice: ¿por qué es importante analizar el binomio lenguaje y poder para entender las relaciones de autorización y dominación simbólicas cotidianas? Es importante porque se trata de demostrar, y cito nuevamente a Bourdieu, que es legítimo tratar las relaciones sociales y las relaciones de dominación como interacciones simbólicas, es decir, como relaciones de comunicación que implican el conocimiento y el reconocimiento, sin olvidar las relaciones de comunicación por excelencia. Los intercambios lingüísticos son también relaciones de poder simbólico, en las que se actualizan las relaciones de fuerza entre los locutores y sus respectivos grupos. Bourdieu, página 11 y 12. Terminando la cita y entendiendo el contenido de esta cita, rompemos la idea del modelo saussuriano, que consiste en las dos caras de la moneda de el significado y el significante, llevando a cabo lo que les mencionaba al principio, la simple decodificación del intercambio de símbolos. Sin embargo, con la anterior cita de Pierre, observamos que es más que eso, el lenguaje es más que eso, es más que la decodificación. Es un intercambio que refuerza la percepción subjetiva de la realidad, sujeta a la subjetividad personal del que recibe el mensaje, y también está sujeta a las ventajas lingüísticas y culturales que pudiera tener el locutor, normalizando el uso del mensaje y recordando que casi siempre, bueno, si lo ponemos en un ejemplo político, los locutores hacen uso de estrategias y de herramientas lingüísticas para ejercer y seguir reforzando las relaciones de poder, de yo soy el ejecutivo, yo soy tu representante, yo soy la autoridad, yo soy quien ejerce el poder, y de esta manera se representa en los discursos. Ahora les voy a mencionar dos ejemplos personales
sobre mi reflexión de acuerdo al uso del lenguaje en situaciones muy concretas de la vida. El primero quiero mencionar son los discursos políticos en campaña que están bien estructurados y dirigidos al pueblo, enfocados en mencionar las futuras mejoras en las necesidades más latentes y preocupantes de la población. O sea, en los discursos políticos, depende de la ubicación geográfica, los políticos utilizan pues estrategias lingüísticas, estrategias discursivas y no solo eso, sino estrategias saben por dónde llegar, ¿no? Saben cómo decirlo, saben cuáles son los principales intereses de la población y mediante el lenguaje, eso sigue predominando y ejerciéndose y fines, los fines y los objetivos se cumplen. El otro ejemplo es no solamente del lenguaje tal como un discurso, sino del lenguaje cultural y social que yo estaba reflexionando respecto a esto en cuanto a las costumbres del uniforme y aquí va. Otro ejemplo es que la producción de obreros en países del tercer mundo como México continúa germinándose con normas absurdas interpuestas por las instituciones educativas, pues hacen uso y legitiman su poder al solicitar que la comunidad estudiantil acuda con uniformes. Esto como un preámbulo de programación para los alumnos a sus futuros empleos dentro de alguna corporación. A diferencia de países como Estados Unidos o Canadá o algún otro país de primer mundo, perdón las comillas, pero si nos enfocamos a este tipo de clasificación, podemos ubicarnos bien así. Regresando al tema, estos países ya abandonaron esas costumbres, ya abandonaron ese discurso, ya abandonaron ese lenguaje educativo en el cual ya no producen obreros como tal, ¿no? O sea, nosotros sabemos que nos remontamos a que si se usan el uniforme, si hay un horario establecido, aparte de que es importante la disciplina, era para comenzar y para que cuando una persona se inmiscuyera ya en el ámbito laboral, no le fueran ajenas todas estas costumbres. Entonces, este es una reflexión y un ejemplo personal de lenguaje no en discurso, sino un lenguaje cultural, de unas costumbres culturales que siguen predominando y de cómo es importante y de cómo es que el lenguaje guía, dirige y nos muestra la sociedad, nos muestra su estructura y nos ayuda a comprenderla y también a proponer soluciones. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.